Hola amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Si es la primera vez que me veis, yo soy Mary y en el vídeo de hoy os voy a contar 20 cosas que podemos limpiar con oxígeno activo. El oxígeno activo es un producto que en contacto con el agua libera oxígeno. Se usa como un potente limpiador, desinfectante y blanqueador ecológico capaz de eliminar manchas difíciles, bacterias y malos olores, siendo una alternativa mucho más segura que la lejía para la ropa porque no daña las fibras y también para la limpieza del hogar. Incluso hay muchas pastillas limpiadoras para prótesis dentales que contienen oxígeno activo. Hay que tener en cuenta que no todos los productos que contienen oxígeno activo son desinfectantes. La clave está en la concentración y en si contienen algún principio activo añadido, ya que muchos son solo limpiadores y para que sean desinfectantes tienen que tener una formulación más potente y específica y un registro sanitario que indique en el envase que ese producto es desinfectante. Como por ejemplo este que tengo yo de la marca La Salud, que como podéis ver en el envase pone que es desinfectante. Y antes de empezar os quiero dar algunas advertencias, como por ejemplo que nunca se debe mezclar con otros productos como lejía, amoníaco, vinagre o alcohol, ya que puede ser peligroso. Como mucho se puede mezclar con detergente para la ropa o un jabón neutro. Y por último deciros que aunque es un producto muy versátil y apto para casi todas las superficies, hay que tener cuidado con algunos materiales como el mármol o el granito porque los puede opacar, la madera sin tratar y también con electrodomésticos que tengan tratamientos antihuellas, ya que los podría dañar. De todas formas, siempre que tengamos dudas hay que hacer una prueba en un trocito pequeño que no se vea mucho. Y dicho esto, si queréis saber todo lo que podéis limpiar con oxígeno activo, ya sabéis, prepararos un cafecito y poneros cómodos que empezamos. Antes de enseñarte todo lo que podemos limpiar con oxígeno activo, quiero contarte en qué formatos podemos encontrarlo porque según el uso, uno u otro funciona mejor. Por un lado está el formato líquido. Yo utilizo este de la marca La Salud, que además es desinfectante como indica en su envase. Normalmente lo paso a un envase con spray porque me resulta más cómodo para aplicar directamente sobre las superficies. También lo encontramos en formato polvo, que a mí es el que más me gusta para la lavadora. Lo uso para lavar la ropa, las zapatillas deportivas o para dejar en remojo paños de cocina y otros textiles. Y también existe el formato spray tipo quitamanchas, que es ideal como pretratamiento para las manchas antes de meter la prenda a lavar o para eliminar una mancha puntual sin necesidad de meter la prenda en la lavadora. Empezamos por las juntas del suelo y de los azulejos, porque aquí el cambio se nota muchísimo. El oxígeno activo tiene un efecto blanqueador que ayuda a eliminar la suciedad acumulada por la humedad y el paso del tiempo. Lo aplicas, lo dejas actuar unos minutos y el producto empieza a trabajar solo. La suciedad se va desprendiendo poco a poco y las juntas recuperan su color blanco original, incluso sin necesidad de frotar. Para un mejor resultado, lo ideal es frotar las juntas con un cepillo especial para juntas porque llega mucho mejor a los huecos. Yo utilizo este cepillo que compré en Temu, pero se puede encontrar fácilmente en Amazon, Shein, AliExpress o incluso en tiendas como Action o Teddy. En mi caso, mis juntas no son blancas, son marrones para que se disimulen más con el suelo, así que el cambio no es tan llamativo. Aún así, se nota como quedan más limpias y si tus juntas son blancas, la diferencia con el oxígeno activo es mucho más visible. Verás como solo con echar el oxígeno activo, las juntas empiezan a blanquear poco a poco, incluso antes de frotar. Esta parte está un poco más oscurecida, así que el cambio se va a notar mejor. Fíjate cómo solo con aplicar el oxígeno activo la junta ya empieza a blanquear y para que quede perfecta solo hay que frotar un poco con el cepillo.
El oxígeno activo también va genial para eliminar el moho en la ducha. En esta junta hay un poquito de moho. Solo con aplicar el producto no desaparece del todo, pero en cuanto empiezas a frotar un poco se va enseguida. Con el mismo cepillo para juntas o con un cepillito de dientes que utilices exclusivamente para la limpieza, el moho se elimina muy fácilmente y sin hacer apenas esfuerzo. También lo podemos usar para limpiar los azulejos de la ducha. En este caso yo lo uso en el bote de spray porque me resulta mucho más cómodo y me ayudo del truco de la mopa para llegar a la parte de arriba sin tener que subirme a ninguna escalera ni a ningún taburete. Así se limpian en un momento de forma rápida y cómoda y es una muy buena forma de mantener los azulejos limpios y libres de moho. Las paredes las podéis limpiar de esta misma forma, pero en ese caso os recomiendo que pulvericéis el producto sobre la bayeta para no mojar demasiado la pared. Otra de las cosas que podemos limpiar con oxígeno activo son las griferías y la verdad es que funciona sorprendentemente bien. Aquí podéis ver que en el grifo tengo bastante cal incrustada. Pulverizo el oxígeno activo directamente sobre el grifo y lo dejo actuar unos segundos para que empiece a trabajar sobre la cal. Después simplemente paso una bayeta y la cal se va con muchísima facilidad sin tener que frotar fuerte ni usar productos agresivos. Es una forma muy cómoda de mantener las griferías limpias, brillantes y sin restos de cal en el día a día. Y siguiendo con la cal, el oxígeno activo también es bastante efectivo para limpiar la mampara de la ducha. Aquí podéis ver que tengo bastante cal incrustada en la mampara. Pulverizo un poquito de oxígeno activo y lo dejo actuar unos minutos para que la cal se vaya ablandando. Después froto suavemente con un cepillo, que este es eléctrico y va genial, es de Temu, y sigo el procedimiento habitual. Paso la rasqueta limpia cristales y por último una bayeta. Es cierto que no es el producto que yo utilizaría siempre para la mampara porque hay otros que me gustan más y creo que son más específicos y más efectivos para la cal, pero si lo que buscas es usar un solo producto para limpiar muchas cosas en casa sin tener 1000 productos distintos, el oxígeno activo me parece una muy buena opción y como podéis ver se nota muchísimo la diferencia. Lo siguiente que podemos limpiar con oxígeno activo es el plato de ducha, sobre todo si es de resina. Como he comentado antes, el oxígeno activo tiene un efecto blanqueante que ayuda a evitar que el plato de ducha vaya amarilleando con el tiempo. Además, ayuda a mantener el plato de ducha libre de moho, algo muy importante en zonas con tanta humedad. Y si el oxígeno activo que utilizamos es desinfectante, no solo limpiamos, sino que también dejamos toda la zona desinfectada. Es una forma muy práctica de limpiar y mantener a la vez. Otra cosa que podemos limpiar con oxígeno activo es el inodoro y en este caso os recomiendo que utilicéis uno desinfectante como el que tengo yo. Va genial para mantener las tapas del inodoro blancas, ya que con el tiempo tienden a ponerse amarillas. Además, algo que pasa mucho es que cuando usamos lejía de forma habitual, las tapas acaban amarilleando todavía más. A mí personalmente no me gusta usar lejía, así que el oxígeno activo es una alternativa maravillosa, que limpia, desinfecta y ayuda a mantener el blanco sin estropear el material. También es muy efectivo para limpiar las tapicerías y para ello en este caso lo que hago es que en un cubo o palangana pongo agua caliente y un buen chorro de oxígeno activo y con una bayeta bien escurrida voy frotando las tapicerías. Va especialmente bien para eliminar malos olores porque actúa sobre las bacterias que los provocan en lugar de solo enmascararlos. Además, al ser desinfectante ayuda a desinfectar los tejidos y a mantenerlos más higiénicos. Es una muy buena opción para sofás, sillas o alfombras, sobre todo si tenemos mascotas o niños en casa. Además, también ayuda a reducir la presencia de ácaros, por lo que es ideal para una limpieza de mantenimiento sin necesidad de usar productos agresivos.
Lo siguiente que podemos limpiar con este producto son las puertas. Para limpiar las puertas me gusta hacerlo de la misma forma que con los textiles. Pongo agua calentita en una palangana, añado un poquito de oxígeno activo y limpio con una bayeta bien escurrida. Si la bayeta está bien escurrida, ni siquiera hace falta secar, porque no quedan marcas. Y sobre todo en puertas blancas va genial para evitar que se vayan amarilleando con el tiempo y para mantenerlas con mejor aspecto. De la misma forma también podemos limpiar los zócalos. Al estar tan cerca del suelo, los zócalos acumulan mucho polvo, roces y manchas y con el tiempo se van oscureciendo. De esta forma se limpian muy rápido y al no dejar exceso de agua no quedan marcas. En zócalos blancos va especialmente bien porque ayuda a mantener el color y a que no se vean apagados o amarillentos. Aunque hay otros productos que me gustan más para esto, el oxígeno activo también es muy efectivo para limpiar manchas en las paredes. Simplemente con una bayeta mojada, bien escurrida y frotando la zona poco a poco y con suavidad. Es importante hacerlo sin apretar demasiado para no estropear la pintura. Así podemos eliminar pequeñas manchas y rozaduras y mantener las paredes mucho más limpias. Lo siguiente que podemos limpiar con oxígeno activo es el colchón, de la misma forma que las tapicerías. Va muy bien para manchas superficiales y sobre todo para el mantenimiento y para mantener el colchón más higienizado. Como hemos comentado antes, elimina malos olores y ayuda a reducir los ácaros, por lo que es ideal para este tipo de limpieza. Utilizándolo de forma puntual conseguimos un colchón más limpio y fresco sin necesidad de mojarlo en exceso. Y si tenéis alguna mancha resistente en el colchón, podéis pulverizar oxígeno activo sobre la mancha, dejar actuar unos segundos y frotar con un cepillo suave hasta que la mancha desaparezca. También es muy buena opción para limpiar la nevera por dentro. Como hemos comentado antes, va muy bien para eliminar los malos olores ya que actúa sobre las bacterias que los provocan. Además, al ser desinfectante, en este caso, nos ayuda a mantener el interior de la nevera limpio e higienizado, algo especialmente importante en una zona donde guardamos alimentos. Yo para esto lo utilizo directamente en spray y después limpio con una bayeta seca. Así es más cómodo de aplicar y es una opción muy práctica para una limpieza regular sin usar productos agresivos ni olores fuertes. También podemos limpiar la lavadora por dentro. Sobre todo va muy bien para zonas como la goma de la lavadora, que con el tiempo suele ponerse negra por el moho y acumular malos olores. Como hemos comentado antes, el oxígeno activo ayuda a eliminar el moho y los olores asociados. Además, es una muy buena alternativa a la lejía, especialmente para este tipo de limpiezas, porque limpia y desinfecta sin ser tan agresivo. Usándolo de forma regular, la lavadora se mantiene más limpia y con mejor olor. Yo pulverizo oxígeno activo directamente dentro de la goma, limpio con un cepillo y después la seco bien. Pero si tu goma está negra y llena de moho, te recomiendo que metas dentro un paño o una bayeta empapada en oxígeno activo y la dejes ahí dentro durante 1 hora. Después la limpias y la secas bien y quedará perfecta. El oxígeno activo también es muy efectivo para limpiar los muebles blancos. Con el uso diario, los muebles blancos suelen llenarse de marcas, roces o incluso ir amarilleando con el tiempo. Aunque se podría hacer igual que con las puertas y los zócalos, yo prefiero utilizar el oxígeno activo directamente en spray. Pulverizo un poco sobre el mueble y después lo seco con una bayeta y así se limpia rápido y sin dejar marcas.
El suelo también lo podemos limpiar con oxígeno activo. Además, es una opción segura si tienes mascotas en casa, porque no es perjudicial para ellas. Yo lo utilizo diluido en el agua de fregar y friego el suelo de forma habitual, dejando una limpieza eficaz y sin olores fuertes. Es una buena alternativa para mantener el suelo limpio y desinfectado sin usar productos agresivos. Se puede usar en la mayoría de suelos, aunque en mármol, madera o laminados, siempre con precaución, bien diluido y con la fregona bien escurrida, y siempre si tenemos dudas es mejor hacer una pequeña prueba en una esquina. También es muy efectivo para limpiar el cubo de la basura por dentro, ya que con el uso diario el cubo va acumulando restos, bacterias y malos olores, y ya sabemos que el oxígeno activo ayuda a eliminar esos malos olores. Yo lo pulverizo directamente en el interior del cubo, lo dejo actuar unos segundos y después limpio con una bayeta. De esta forma el cubo queda mucho más limpio, higienizado y sin olores desagradables. También lo podemos usar para limpiar las zapatillas de deporte, ya sean blancas o de color. Para ello pongo en un cubo agua caliente, 1 o 2 cacitos de oxígeno activo y medio tapón de detergente para la ropa. Dejo las zapatillas en remojo durante 1 hora para que el producto actúe y vaya soltando la suciedad. Después froto con un cepillo insistiendo un poco más en las zonas más sucias. Y si queremos que queden perfectas, podemos meterlas después en la lavadora para una limpieza mucho más profunda. Os aseguro que haciéndolo así las zapatillas os van a quedar como nuevas. También podemos limpiar los cristales y los espejos con oxígeno activo, aunque personalmente no es el producto que más me gusta para este uso, porque creo que hay otros más específicos que funcionan mejor. Pero para que lo sepáis, también puede servir para limpiarlos, sobre todo si quieres usar un solo producto para varias zonas de la casa. También se puede usar para limpiar las encimeras de la cocina. Va muy bien para una limpieza diaria porque ayuda a eliminar la suciedad, restos de comida y a mantener la superficie más higiénica y desinfectada. Para esto lo mejor es utilizarlo en spray, pulverizar un poco sobre la encimera y limpiar con una bayeta. Sirve para muchas encimeras de cocina, sobre todo cerámica o superficies sintéticas, pero en materiales más delicados como mármol o madera conviene usarlo muy diluido y probar antes en una zona pequeña para asegurarnos de que no afecta el acabado. Y el último uso que voy a enseñar en este vídeo es el más conocido y por eso lo he dejado para el final, que es lavar la ropa. Yo añado siempre 2 cacitos de oxígeno activo directamente en el tambor junto con la ropa. Lo utilizo tanto en ropa blanca como en ropa de color sin problema. Va muy bien para blanquear prendas blancas como toallas o sábanas que con el tiempo tienden a verse más apagadas o incluso amarillas. Y también ayuda mucho a eliminar manchas difíciles. Si cuando voy a poner la lavadora veo que alguna prenda tiene alguna mancha incrustada, antes de meterla pulverizo oxígeno activo en formato quitamanchas. Eso sí, el oxígeno activo no sustituye al detergente. En este caso siempre hay que usar también tu detergente habitual. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Ya habéis visto que podemos limpiar muchísimas cosas con oxígeno activo, aunque seguro que hay muchísimas más, así que si tenéis alguna idea, dejadla en comentarios y así aprendemos todos. Sobre todo, si os ha gustado este vídeo, no olvidéis dejarme vuestro like, suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ningún vídeo. Muchísimas gracias por estar conmigo un día más. Os mando un besito muy grande y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.